Jesús. Así es que el cristiano tiene que estar siempre alegre, contento. Pues vamos a entrar en el punto 2.3, en el punto 2, el número 3, donde aquí vamos a hablar sobre la iglesia, le estoy recogiendo algo, sobre la iglesia moderna contemporánea, el continente americano. Recuérdense que hay muchas letras y que por más que uno quiere resumir, no es tan fácil, porque hay cosas que hay que decirlas, no se pueden quedar atrás. No busca el 2.3, a ver. Yo te lo dejé abierto. Entonces, el magisterio en la época moderna y contemporánea. Aquí sucedieron varios acontecimientos. Esto está entre el siglo XV y el siglo XX y surgen acontecimientos muy importantes para la iglesia, porque es donde se comienzan a desarrollar las ciencias, la medicina, las artes. Aquí todavía en el siglo XV no había una imprenta. Hablaban de una imprenta en forma de tabla de madera que no resolvía, no era realmente algo que podía ayudar al desarrollo. Pero Johann Gutenberg en esa época descubre la imprenta y la iglesia pues se favorece porque los primeros 1000 ejemplares del Nuevo Testamento que llegan a todos los sitios donde era imposible llegar lo que era la iglesia, pues se imprimen en esa época. También tenemos que en esta época el descubrimiento de América en 1492, también tenemos lo de Martín Lutero y Calvino, que ustedes saben que dividen la iglesia. Así es que eso es más o menos el resumen de lo que vamos a ver aquí ahora más pausado, tranquilito. Si alguien se quiere parar, si quieren, lo pueden hacer. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Y por qué 2 o 3 reunidos en mi nombre? Porque somos iglesias y no podemos caminar solo, reunidos, como en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vemos que en esta época el fenómeno más significativo será la división religiosa de Europa, desde el surgimiento de la Reforma Luterana, así como el esfuerzo de la metrópoli de imponer su religión en las colonias dependientes. La consecuencia serán las guerras religiosas. La evangelización de las Antillas. Entre 1493 y 1419, el cristianismo comenzó introduciéndose en América a través de las grandes Antillas, utilizando el Caribe.
el Mediterráneo americano como camino de comunicación. Las pequeñas Antillas solo serían evangelizadas un siglo más tarde, no fue de una. Los primeros misioneros fueron benedictinos, franciscanos, mercenarios y más tarde los dominicos, que fueron los que evangelizaron acá. De todo este grupo de primeros evangelizadores, tal vez lo más importante haya sido los dominicos, que establecieron una lucha desesperada por salvaguardar los derechos de la población indígena. Ya nosotros sabemos, la mayoría sabemos un poco de historia. Frente a los abusos de los conquistadores, especialmente la esclavitud, el trabajo en las plantaciones. Acuérdense que esos indígenas lo hicieron esclavos, le quitaron su tierra cuando llegaron los españoles. Reforma y contrarreforma. Se entiende por reforma el movimiento religioso que surge en Europa en el siglo XVI y que busca un cambio tanto en las formulaciones tradicionales de la fe y el dogma como en la práctica de la fe cristiana. Sus principales exponentes fueron Lutero, Calvino, Zwinglio, además del rey Enrique VIII de Inglaterra. A ellos se asumirían importantes núcleos de población tanto en Europa como en las colonias de ultramar que los europeos controlaban. Se entiende por contrarreforma la respuesta de la Iglesia Católica al pensamiento y a la práctica de los reformistas. Esta respuesta, más que por el diálogo, estuvo marcada por la oposición abierta a las tesis reformistas. De ahí su nombre, contrarreforma. La expresión más significativa de este movimiento será el Concilio de Trento. Los dos hechos más significativos que definen la contrarreforma católica serán la celebración del Concilio de Trento y el surgimiento de nuevas órdenes religiosas. La separación de las Islas Británicas de la Iglesia tiene como origen un asunto matrimonial. El rey inglés Enrique VIII deseaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Él tuvo hembra, quería un niño varón para que lo sucediera y al ver que no llegó a tener el hijo varón, pues se vio obligado a hacer lo que dice aquí entonces. El rey inglés Enrique VIII deseaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón, del que solamente había tenido una hija, María Tudor. El rey deseaba un hijo varón como su sucesor en el trono, por eso acudió al Papa a solicitar dicha anulación, a lo que el Papa no dio su consentimiento, o sea, se lo negó. Ante tal negativa, Enrique VIII acudió al clero inglés y logró la anulación de su matrimonio, proclamándose así jefe y protector de la Iglesia de Inglaterra. Y por el acta de supremacía de 1539 se separó oficialmente de la autoridad del Papa. Mejor, no se gato,
Ah, igualito. En la edad contemporánea, en los siglos XVII y XVIII, se produce en el mundo una serie de transformaciones que marcarán los que los historiadores denominan la edad contemporánea y que también tienen importantes consecuencias para la historia de la Iglesia. El triunfo del racionalismo. Se trata de un fenómeno del siglo XVIII. Consiste en el deseo de someter toda la realidad humana al filtro del examen de la razón. Existe una convicción básica: solo lo que es racional es humano. Acuérdense de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, sobre la fe y la razón. La fe y la razón van unidas, van de la mano, porque para tener fe hay que tener un raciocinio como humanos que somos, ¿verdad? Y entonces dentro de nuestro raciocinio pues tenemos la fe. Cuando León XIII asumió el pontificado en el año 1878, conocía más de cerca el problema de la oposición, de la posición de algunos grupos cristianos sobre el asunto, pues había sido nuncio en Bélgica y Londres. Todos los primeros ensayos aislados y dispersos de la Iglesia de tomar conciencia ante el problema de la clase obrera confluyeron en la primera toma de postura oficial de la Iglesia ante el problema, cuando León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum en el 1891. Esta encíclica marca el inicio de la doctrina social de la Iglesia en la época contemporánea. El Concilio de Vaticano II, por una parte, representa el resultado de 20 años de investigación teológica y por otra parte, abre la historia de la Iglesia a los nuevos horizontes del presente. Representa el final de la teología de la Iglesia nacida del Concilio de Trento. Y sobre todo presenta una nueva imagen de la relación entre la Iglesia y el mundo. Vamos a comenzar ahora, voy muy rápido. Vamos a comenzar ahora la sección 3, que nos habla del magisterio de la Iglesia en la actualidad. Nosotros ya hablamos de los concilios la semana pasada. Todo eso se lo vamos a entregar, se lo tenemos en un listado para sacarle copia, para que ustedes lo puedan desmenuzar, porque hablar de los concilios es como, nosotros tenemos 100 y pico de páginas y vamos ahora por la 60 y pico, y son 7 secciones, y en las 7 secciones hoy es la cuarta, o sea, que lo que me queda por dar es muy, sí. Y los concilios, los concilios y los sínodos se los tenemos en una página, él lo tiene para entregárselo. Entonces, vamos, viejo. Entonces tenemos que en el punto 3.1 tenemos
el Concilio de Vaticano II. La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Eso lo escribió Gilbert K. Chesterton. Ajá. El 28 de octubre de 1958, Juan XXIII sustituyó a Pío XII en el pontificado. De origen campesino, es nuncio de Francia, tenía 77 años y cuando fue elegido se pensaba sería un papa de transición, o sea que no se iba a quedar. Tenía un estilo diferente al de sus predecesores. Visitaba las cárceles, peregrinaba a Loreto y Asís, juntaba una piedad tradicional con un carácter abierto y dialogante, no era cerrado, porque hay algunos papas que no eran abiertos, ni siquiera era todo de lejos, ni siquiera el saludo, no eran. Entonces comenzó a hacer la diferencia. El 25 de enero de 1959, sorpresivamente Juan XXIII anunció al mundo entero su triple propósito de convocar un sínodo para la diócesis de Roma, reformar el Código de Derecho canónico y reunir un concilio para la Iglesia Universal. Este último tema había sido ya tratado por el Papa, por Pío XI y Pío XII, pero se pensaba que el dogma de la infalibilidad pontificia del Vaticano I no hacía ni necesario ni conveniente reunir los concilios. El concilio se convocó con el fin principal de promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Tras un largo trabajo, concluyó en 16 documentos, cuyo conjunto sustituye una toma de conciencia de la situación actual de la Iglesia y define las orientaciones que se imponen. Las características del Concilio del Vaticano II son renovación y tradición. Los 16 documentos del Concilio del Vaticano II. Cuatro constituciones. Una constitución es un documento que posee un valor teológico o doctrinal permanente. 9 decretos. Un decreto es una decisión o un conjunto de decisiones que tienen un alcance práctico, normativo o disciplinar. 3 declaraciones. Una declaración es la expresión de una etapa en la investigación y la aclaración. Las constituciones Lumen Gentium, luz de las naciones, sobre la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, en el cual todos los cristianos son responsables
y solidario. María es madre de la iglesia. El hermano decía a principio que nos estaban invitando como zona y que cada uno que pudiera colaborar, hacerse presente y que no necesariamente tenemos que venir los letrados, los universitarios, todo el que tenga la buena voluntad, porque la iglesia carece, tiene esa necesidad de que nosotros nos demos, nos entreguemos. Cada quien desempeña un papel dentro de ella y ese papel es importante para que se mantenga. La Lumen Gentium nació de un deseo de la iglesia misma para renovarse en su misión de salvación. En la Constitución, el pueblo de Dios está presente en primer lugar, no interviniendo la jerarquía más que en segundo lugar y al servicio del primero. Todos los misioneros, todos responsables. Las constituciones Sacrosanctum Concilium, el Santo Concilio, que yo sé que ustedes han oído hablar mucho sobre la Sagrada Liturgia, la oración litúrgica y los sacramentos, piden la participación activa de todos. El fin esencial de la reforma litúrgica es obtener la participación activa de todos, la cual es la fuente primera e indispensable donde los fieles deben obtener un espíritu verdaderamente cristiano. La liturgia tiene una parte inmutable, la que es institución divina, y otras partes sujetas a cambio, que pueden variar en el curso del tiempo. Incluso deben, si se han vuelto inadaptadas. El misterio pascual es el corazón de la liturgia. El misterio pascual es el corazón de la liturgia. Esto lo vemos en el Sacrosanto, en el artículo 21. La Constitución insiste sobre el lugar primordial que debe dársele a la palabra de Dios. La Constitución revisó la liturgia de todos los sacramentos. Las constituciones, Gaudium et Spes, que significa alegría y esperanza sobre la iglesia en el mundo actual. La comunidad cristiana se reconoce solidaria del género humano y de su historia. Quiere salvar al hombre en su totalidad. En esta Constitución, la Iglesia ha querido hoy considerar al mundo en todas sus expresiones cósmicas, humanas, históricas. Afirma que la Iglesia es solidaria, íntimamente solidaria con el género humano. Constata que ante los formidables cambios que acuden a este mundo, muchos hombres se interrogan. Afirma que se debe reconocer la igualdad fundamental de los hombres. Nosotros tenemos una humanidad, somos humanos todos, ¿verdad? Somos humanos. Explica lo que la iglesia puede hacer para ayudar a los hombres. Aborda 5 problemas que se creen urgentes.
la familia, la cultura, la vida económico-social, la vida política y la vida internacional. Yo le hablaba hace 2 semanas del Laudato Si, alabado sea el Señor, donde nos habla de cuidar la casa común. Y la casa común es todo esto que está aquí, la familia, la cultura, la ecología, el medio ambiente. Tenemos que cuidarlo, el aire que respiramos, los recursos que nos da la naturaleza. Porque algunas veces decimos que somos buenos, porque yo le doy un pan al necesitado, porque yo le regalo un vestido, porque yo llevé al médico a fulano. Pero nosotros no tenemos esa conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Tiramos la basura, recortamos las plantas, las matas, o sea, hacemos cosas que algunas veces entendemos que están correctas. Y como humanos tenemos que cuidar esa parte, ¿verdad? Porque es aquí donde estamos y donde vivimos y donde nos congregamos y donde nos desarrollamos. Y si no cuidamos nuestro hábitat, ¿qué va a pasar? Nos vamos a extinguir. Nos vamos a extinguir como aquellos animales que existían en la antigüedad, que se extinguieron porque no se adaptaron a su medio ambiente, ¿verdad? Excúsenme que me salí pero... Entonces, la siguiente, las constituciones, Dei Verbum, palabra de Dios, o sea, que significa palabra de Dios, sobre la divina revelación. Es el documento más característico del Concilio del Vaticano II, al menos en el sentido de que abarca todo el lapso de su preparación y celebración. Con este documento el concilio ha tratado ampliamente los grandes temas de la fe cristiana, proponiendo de ellos una lectura que representa al mismo tiempo un progreso en la enseñanza dogmática y una nueva presentación de la misma a nuestros contemporáneos. Los decretos, el Christus Dominus, Cristo es el Señor, sobre el oficio pastoral de los obispos en la Iglesia. Trata la renovación del papel de los obispos en la Iglesia, centrado principalmente en una renovación en conjunto, buscando una mayor universalidad, sucediendo a la de los apóstoles en la enseñanza y el liderazgo de la Iglesia. Esta universalidad no existe sin tener como cabeza al sucesor de Pedro, porque humanamente tiene que haber una cabeza que nos dirija, que nos represente, que mundialmente siempre van a surgir problemas, diferencias, y tiene que haber alguien. Una cosa es la parte divina de nuestro Padre y otra cosa es nuestro Papa. El Presbyterium Ordinis, el sacerdocio, o sea, cuando se ordenan los sacerdotes, sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Su propósito es que el ministerio de los presbíteros se mantenga con más eficacia en las circunstancias pastorales y humanas, tan radicalmente cambiadas muchas veces
y se atienda mejor a su vida. Eso se sobreentiende, eso lo dice claro, ¿verdad? Optatam totius, renovación de la Iglesia sobre la formación sacerdotal. Conociendo muy bien el Santo Concilio que la anhelada renovación de toda la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, animado por el Espíritu de Cristo, proclama la grandísima importancia de la formación sacerdotal y declara algunos principios fundamentales de la misma, con los que se confirman las leyes ya experimentadas durante siglos, a la vez que se introduzcan en ellas las innovaciones que responden a las constituciones y decretos de este Santo Concilio y a las renovadas circunstancias de los tiempos. Yo estoy agripadita. Perfecta caritatis, perfecta caridad, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Se propone tratar la disciplina de los institutos cuyos miembros profesan castidad, pobreza y obediencia, y proveer a las necesidades de los mismos en conformidad con las exigencias de nuestro tiempo. Apostolican actuositatem, el apostolado de los laicos sobre el apostolado de los seglares. Su propósito fundamental es intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios. El Santo Concilio se dirige solícitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la Iglesia ya ha mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Qué bien, ¿eh? Orientalium Ecclesiarum, iglesias orientales, sobre las iglesias orientales católicas. Se reconoce a todas las iglesias el mismo derecho en cuanto a la predicación del Evangelio por todo el mundo, quedando a competencia del Papa la coordinación de la actividad misionera de las distintas iglesias para promover la colaboración entre las. Llegó, pues. Falta mucho. Vamos a ver qué dice el hermano. Falta mucho. Dimos el punto 2. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Qué hora es? 8:30. Bueno. ¿Eh? Pero qué bueno que ellos los vean, ¿verdad? Sería bueno. ¿Mm? Vamos a terminar este. Entonces, se reconoce a todas las iglesias el mismo derecho
en cuanto a la predicación del Evangelio por todo el mundo, quedando a competencia del Papa la coordinación de la actividad misionera de las distintas iglesias, para promover la colaboración entre las distintas iglesias con jurisdicción en un mismo territorio. Se recomiendan reuniones periódicas entre las distintas jerarquías. Ah, qué bien. El Ad Gentes Divinitus para las gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia. La Iglesia ha recibido de Cristo la misión de predicar el Evangelio. De ahí que con este decreto el concilio desea exponer los principios de la actividad misionera y reunir las fuerzas de todos los fieles para difundir el reino de Dios. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. ¿A dónde? A todos los confines de la tierra. Todo de alguna manera u otra somos responsables de expandir esa palabra de Dios, ese Evangelio. Unitatis redintegratio, restauración de la unidad sobre el ecumenismo. Se orienta a uno de los principales propósitos del concilio, el restablecimiento de la unidad entre los cristianos. La división de las diversas iglesias que se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Cristo contradice a la voluntad de Dios y es motivo de escándalo para el mundo, porque una iglesia fundada por Jesús, dejada en cabeza de Pedro, no varias iglesias, una. Si ustedes quieren ya, son las 8:30, veo algunas caritas así, lo dejamos para un chinchín para el próximo, ¿verdad? Yo sé que mucha lectura, me da como mucha pena. Yo creía que yo iba a dar, era liturgia, porque la liturgia es más práctica, uno puede como, pero eso fue lo que me tocó, el Señor es que sabe. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí, el listado. Ok. Vamos a darle gracias al Padre por permitirnos estar aquí, por este momento, por darnos el discernimiento, por atrevernos, por decir que sí. Todavía. Sí. Vamos a hacer la oración final, pero vamos primero. Alguna gente tenía la mano levantada, vamos a ver. Buenas noches. Una sugerencia para hacer un poquito sus exposiciones que son tan interesantes, más dinámicas. Usted puede tener una sección de preguntas al final. O sea, que cada quien, si quedó con alguna duda de algo de lo que usted expuso, pues que haga una pregunta y así se dinamiza un poquito más. Muy bien. Gracias. Sí, gracias. Díganos. Sí, Cándido, díganos. Una pregunta para que usted se la lleve para su casa y me la contesta el lunes, por favor. La pregunta es, han pasado alrededor de unos 55 años del Concilio Vaticano II y hay una sola cosa que sí se ha cumplido totalmente, que fue cuando se habla en la lengua vernácula. O sea, todos los países del mundo hablan su propia lengua y explican el Evangelio en su propia lengua. Antes era en latín. Y eso se cumplió y de una vez fue aprobado por el Papa Pablo VI. Pablo VI fue que lo aprobó. ¿Usted cree que realmente este concilio ha avanzado, se ha cumplido
No me la conteste ahora, por favor. ¿Ha cumplido qué por ciento ha avanzado el concilio? Nosotros, los católicos, hemos avanzado en ese concilio. Pero no me la conteste ahora. Gracias, Cándido. Excelente pregunta. Se la pueden llevar todos, no solo la profesora, para ayudarla a ella también a contestar, porque los profesores no son los que se saben todo. Además, él ha abierto la posibilidad de indagar, y eso se puede indagar. Sí, gracias. Buenas noches. Para aportarle algo a nuestra profesora, también pudiéramos mandar los temas por WhatsApp. Por ejemplo, eso, para que la gente lo lea de antemano y ya venga con una clara del tema y pueda hacer cualquier tipo de pregunta o algún tipo de orientación por parte de ella. Muy bien, teníamos previsto referirnos a eso. Para mandar los temas por WhatsApp y para que le puedan entregar los materiales hay que hacer el aporte, mi aporte. Nadie. Muy bien, gracias, Clever. Bien, Dolores, venga por aquí, por favor. ¿Dónde está Dolores? Dolores es la secretaria para que reciba, pero también para que ustedes formalmente la conozcan. Miren, con relación a ese tema del material de apoyo, yo le dije desde el principio que vamos a ver cuál es el mecanismo más adecuado, pero creemos que el más adecuado es el que nos da la tecnología actualmente. Si las personas que no tienen acceso, de alguna manera, se auxilian de alguien para que le ayude, pero tenemos que usar la tecnología de la manera más noble posible, y esa es una manera noble. A través del chat vamos a ir anexando los documentos. Ustedes ahí lo buscan, lo leen directamente, lo imprimen, lo que ustedes quieran. Eventualmente podríamos tener algún material físico, pero como quiera entonces hay que fotocopiarlo. Pero ya vamos a empezar en esta semana a mandarle información de la que se han venido vertiendo aquí, para que ustedes la tengan. Las clases, tendríamos que conversar con el padre si habría que extenderlo un lunes más, pero hasta ahora faltan 2 clases nada más, claro eso, porque la profesora tuvo un delirio y dijo que faltan 3. No son 7, son 6, como dijimos al principio. Por ahí vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, pero la clave es que ustedes tengan el material para que ustedes por su propia voluntad también lo consulten. Dolores, bien, mire, Dolores es la secretaria de nuestra parroquia y por consecuencia la secretaria de la escuela, del curso. Cualquier cosa, cualquier información, aparte de mí también está ella. Las personas que como Clever hizo, que se lo agradecemos, tengan su aporte, se lo pueden ir dando a ella. Ella lo va a anotar y ahí va a ir registrando su aporte según lo que nosotros conversamos. ¿Qué más? Recordarle, por favor, la invitación del Padre para el sábado a las 4 de la tarde. Vengan todos los que quieran. Ojalá se animaran todos a participar de tener la posibilidad, a su vez, de participar también, valga la redundancia, de las comisiones zonales. Entonces, como le dije, la lista, ¿por dónde va, por favor? ¿Ya terminó? Excelente, gracias. Cualquier cosa, estamos a su orden. Se me acercan si hay alguna otra inquietud, ya personal, pero ya por hoy terminamos. Vamos a ponernos de pie para hacer la despedida, como comenzamos, con reverencia al Señor. En este caso, vamos a saludar a nuestra Madre de la Iglesia, a nuestra Madre de Dios, Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos y todas.